Entonces, flujo de fluidos y pérdida de energía en conductos para fluidos incompresibles. Supongamos el siguiente sistema de transporte de fluidos, ¿verdad? Supongámoslo, visualicémoslo bien y tomemos en cuenta cada detalle de ese sistema. Supongamos entonces además que se trata de un flujo estacionario, un fluido incompresible y que el sistema tiene una sola entrada y una sola salida. Como ya hemos dicho anteriormente, ¿verdad? El flujo de un líquido en una tubería viene acompañado de una pérdida de energía que suele expresarse en términos de energía por unidad de peso de fluido circulante, denominado pérdida de carga, ¿sí? Algunos libros o algunas bibliografías utilizan este término, la pérdida de carga. En el caso de tuberías horizontales, la pérdida de carga se manifiesta como una disminución de la presión en el sentido de flujo. La pérdida de carga está relacionado con otras variables fluidodinámicas según sea el tipo de flujo, es decir, si el flujo es laminar o el flujo es turbulento, y de los accesorios que estén presentes en ese sistema. Algunas bibliografías, ¿verdad?, emplean o utilizan el término o la nomenclatura H sub P para representar esas pérdidas de carga. Y además las relacionan como una diferencia de presión entre la densidad por la gravedad, ¿sí? Es decir, que esas pérdidas de carga son igual a una diferencia de presión entre la densidad por la gravedad. En la mayoría de los sistemas de flujo, las pérdidas de energía primaria se deben a la fricción del conducto. Los demás tipos de pérdidas generalmente son pequeños en comparación y por eso se le llaman pérdidas secundarias o pérdidas menores, como que acá llamar. Entonces, como les dije, visualicen bien ese sistema. No denoten, ¿verdad? Se trata de un sistema de transporte de fluidos o que consta de dos tanques, un tanque 1 y un tanque 2 que está por encima del tanque 1, donde un fluido es transportado desde el tanque 1 hasta el tanque 2 a través de un sistema de tuberías horizontales, ¿verdad?, verticales y una cantidad de accesorios como válvulas, codos, entradas y salidas de tanque, y además tiene un dispositivo mecánico como lo es la pompa. Entonces tomen en cuenta cada una de esas secciones tomadas ahí, ¿verdad? El transporte de fluidos del punto 1 y el punto 2. Veamos bien, detallemos bien cada detalle, ¿verdad?, cada sección analizada ahí o descrita en ese sistema, porque lo vamos a analizar más adelante nuevamente. Si nosotros hacemos un balance de energía a ese sistema, nos va a quedar lo siguiente. Siendo un balance de energía entre el punto 1 y el punto 2 descrita en el sistema anterior, la ecuación general de la energía nos va a quedar expresada de esta manera. La energía acumulada en el punto 1 más un H sub A menos un H sub L del punto 1 al punto 2 igual a la energía acumulada en el punto 2. Esa va a ser la forma entonces que va a tener la ecuación general de la energía para ese sistema en particular, ¿verdad? Vemos entonces que nos aparece el término H sub R porque obviamente no está un motor en el sistema. ¿Sí? Aparece el H sub A porque vimos claramente que estaba una bomba añadida al sistema. Como podemos ver, se trata de una ecuación con 8 incógnitas, ¿verdad? Y como dijimos cuando vimos la ecuación de Bernoulli, se trata entonces de un sistema desde el punto de vista matemático. Se trata de un sistema indeterminado, ¿verdad? O que no tiene solución. ¿Por qué? Porque es una sola ecuación y más de 6 incógnitas. El éxito de aplicar esta ecuación va a depender entonces de la aplicación de los 6 pasos o 6 principios que analizamos cuando vimos la ecuación de Bernoulli, ¿sí?, para ir eliminando entonces la mayor cantidad de términos de las expresiones estas, ¿sí?, es decir, de las energías acumuladas. Dependiendo entonces de la aplicación de esos 6 pasos, podemos ir eliminando datos incógnitas de esta ecuación y bueno, se nos hace más factible su solución. ¿Por qué? Porque este término H sub A lo podemos determinar bien sea por fórmulas o no nos pueden dar directamente. La complicación aquí se va a presentar con este término, ¿verdad? H sub L de 1 a 2. ¿Qué representa H sub L de 1 a 2? Veamos. Dijimos entonces que el término H sub L de 1 a 2 representa
o bien las pérdidas por fricción o pérdidas primarias, o bien las pérdidas por forma o pérdidas secundarias. Quiere decir que para calcular estas pérdidas necesitamos determinar ambas a la vez, ya que para nuestro caso existen tanto pérdidas por fricción como pérdidas por forma. Las pérdidas por fricción o pérdidas primarias ocurren cuando el fluido circula por secciones de tuberías, bien sea horizontales, verticales o inclinadas, y que estas tuberías además tengan diámetro interno constante. Cuando ocurre eso, entonces tenemos pérdidas primarias. Las pérdidas por formas o pérdidas secundarias ocurren en equipos o tuberías de diámetro no constante, tales como válvulas, codos, contracciones y ensanchamientos de tuberías, entradas y salidas de tanque. Quiere decir esto entonces que H sub L función o depende, como ya dijimos, ¿verdad?, de las propiedades del fluido y de las propiedades del conducto. Continuemos. Esto quiere decir, ¿verdad?, para el caso de un sistema de transporte de fluidos como el que analizamos anteriormente, H sub L de 1 a 2 va a representar la sumatoria de las pérdidas primarias más la sumatoria de las pérdidas secundarias. Esto quiere decir que la sumatoria de las pérdidas primarias para efectos del cálculo del sistema anterior va a ser igual a H sub L de la sección 1A más la H sub L de la sección BAC más H sub L de la sección DAE más la H sub L de la sección FAG más H sub L de la sección HI más H sub L de la sección JK más la H sub L de la sección LA12. ¿Qué quiere indicar esta ecuación o esta expresión? Quiere indicar que tú debes o ustedes deben tomar en cuenta cada pérdida, por mínimo que sea, en un sistema de transporte de fluidos. ¿Cómo va a quedar expresada entonces el segundo término, la sumatoria de las pérdidas secundarias? Va a quedar expresada de la siguiente manera. La sumatoria de las pérdidas secundarias de 1 a 2 va a ser igual a la sumatoria del H sub L de AB, de CAD, de EAF, de GH, de EAJ y de KAL. Deben tomar en cuenta cada pérdida presente en un sistema, por mínima que sea, ¿sí?, porque un mínimo error te va a generar un gran error al final del resultado. Por lo tanto, es necesario tomar en cuenta cada una de esas pérdidas. Para este caso, ¿verdad?, vamos a ver más adelante que esta pérdida y esta pérdida generalmente son muy pequeñas, tienden a cero, por lo que se obvian. ¿Por qué? Porque esta pérdida representa la pérdida del fluido en el tanque. Sabemos, el tanque es una instalación que tiene un diámetro muy grande en comparación con su longitud, por lo que esta pérdida generalmente se obvia, pero los restos sí es necesario tomarlas en cuenta. Igual para el caso de las pérdidas secundarias. Es necesario tomar en cuenta las pérdidas de entrada, las pérdidas de salida, las pérdidas por los codos, por las válvulas, por las T, etcétera. Bien, muchachos, continuemos. Ya vimos cómo es el procedimiento, ¿verdad?, para determinar estas pérdidas de energía por fricción y pérdidas por accesorios. Vamos ahora entonces a ver los métodos o las ecuaciones para así calcular esas pérdidas. Tenemos pérdidas por fricción e instalaciones hidráulicas, pérdidas por fricción o pérdidas primarias. Como nos vamos a dar cuenta a medida que vamos avanzando, muy pocos problemas de mecánica de fluidos pueden ser resueltos por métodos matemáticos convencionales. ¿Qué quiere decir esto? En general, ¿verdad?, la mayoría de los problemas necesitan métodos de resolución basados en coeficientes determinados experimentalmente. Se han propuesto muchas fórmulas empíricas, pero su uso es siempre limitado, ya que obedecen a condiciones particulares. Es por eso que no quiere decir que estas ecuaciones que estamos viendo o que vamos a analizar hoy sean las únicas, ¿verdad? Existen muchos métodos y muchas ecuaciones para determinar estas pérdidas primarias.
pero que cada uno está relacionado con una situación en particular, para un caso en particular, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden buscar en las bibliografías otros métodos distintos de cálculo de pérdida, ¿verdad? Pero que se ajusten a la situación que estén analizando, ¿sí? O que sea una situación diferente al caso que tú estés analizando. Debido a la gran variedad de fluidos que se utilizan en los procesos industriales modernos, se requiere de una fórmula que puede ser utilizada para cualquier fluido, ya que es importante que ofrezca ventajas su uso. Una de estas fórmulas con estas condiciones que se puede utilizar para cualquier fluido y ya que ofrece unas importantes ventajas es la ecuación de Darcy-Weisbach. La ecuación de Darcy-Weisbach me dice que las pérdidas primarias, ¿verdad? Como lo podemos ver aquí, H sub LP indicando o acotando que se trata de una pérdida primaria, va a ser igual entonces a F por L sobre D por B al cuadrado entre 2 veces la gravedad. F representa el factor de fricción o un factor de fricción que se obtiene experimentalmente. L representa la longitud del conducto o de la tubería, D el diámetro interno de esa tubería y B la velocidad promedio de flujo de ese fluido, o como lo llamamos nosotros también anteriormente, cabeza de velocidad. Entonces, esta ecuación de Darcy-Weisbach la podemos utilizar tanto para flujo laminar como para flujo turbulento. Es decir, tú determinaste que tu flujo era laminar, puedes emplear o calcular esa pérdida de energía tranquilamente con esta ecuación. Determinaste que el flujo era turbulento, entonces tranquilamente puedes utilizar esta ecuación para determinar esa pérdida de energía. La dificultad que presenta el uso de esta ecuación es en el cálculo de este factor de fricción, que como veremos más adelante se requieren otros procedimientos para poderlo determinar. Procedimiento un poco complicado, pero no difícil. ¿Qué pasa si tú determinaste que tu flujo es laminar? Es decir, calculaste tu número de Reynolds y te dio que tu flujo era laminar. Si esto ocurre, entonces esa pérdida de energía por parte del fluido lo podemos calcular con esta otra ecuación, es decir, la ecuación de Hagen-Poiseuille, donde te dice que la pérdida de energía primaria va a ser igual a 32 veces mu por L por B entre gamma por D al cuadrado, es decir, 32 veces la viscosidad dinámica por la longitud de la tubería por la velocidad promedio de flujo entre el peso específico del fluido por el diámetro interno del conducto elevado al cuadrado. Esta ecuación la podemos utilizar para determinar la pérdida de energía cuando el flujo es laminar, y entonces nos libramos de utilizar la anterior que se complica por el cálculo del factor de fricción. En esta ecuación, F, que es igual a 64 sobre el número de Reynolds, si la sustituyes en la ecuación de Darcy, puedes obtener entonces esta ecuación. ¿Sí? Eso es lo que resulta entonces de ese procedimiento. Pero, ¿qué pasa si el flujo es turbulento? Si el flujo es turbulento, entonces no te escapas de aplicar la ecuación general de Darcy o la ecuación de pérdidas de Darcy-Weisbach, que nos dice que la pérdida de energía primaria va a ser igual al factor de fricción por la longitud entre el diámetro por la cabeza de velocidad. Entonces, como le dije, la dificultad se nos debe presentar a la hora de determinar ese factor de fricción. ¿Por qué? Porque ese factor de fricción depende a su vez del número de Reynolds y de la rugosidad relativa, es decir, el coeficiente de rugosidad de las paredes del conducto entre el diámetro interno de ese conducto. Entonces, con esos dos valores, el número de Reynolds y la rugosidad relativa, tú te vas al diagrama de Moody y puedes entonces determinar ese factor de fricción experimentalmente, ¿verdad? Es un método un poco acucioso que requiere de mucha disciplina para poderlo determinar. Entonces, en la siguiente figura vamos a ver ese diagrama de Moody, cómo lo podemos utilizar, y vamos a ver la tabla para determinar ese valor del épsilon, ¿verdad? O de la rugosidad de las paredes de ese conducto. Vamos entonces a verlo a continuación. Primeramente que nada tenemos entonces la tabla, ¿verdad? Donde se muestran los valores de diseño de la rugosidad de los tubos. Fuente mecánica de fluidos de Robert-Morse, cuarta edición. Entonces vemos que dependiendo del material con que esté hecho ese conducto, es decir, de vidrio, plástico, acero remachado, hierro galvanizado, tubos extruidos de latón o acero,
vamos a tener el valor de esa rugosidad. El valor de la rugosidad tanto para el sistema internacional como el sistema británico. Tenemos entonces los valores de la rugosidad con este valor de éxito, el valor del diámetro interno de la tubería que se obtienen a través de las tablas, ¿verdad? Podemos entonces determinar la rugosidad relativa, y con la rugosidad relativa y el número de Rayleigh entonces podemos ir al diagrama de Moody y determinar el valor del factor de fricción. Vamos a verlo entonces con ese caso. Tenemos entonces un caso típico, ¿verdad?, de un diagrama de Moody. Ese es alguno de los casos. Este es un diagrama de Moody en el que el eje principal horizontal, ¿verdad?, el eje que está aquí debajo, en este eje vamos a ubicar el valor del número de Rayleigh. En este eje vertical que está a la derecha vamos a ubicar el valor de la rugosidad relativa, es decir, epsilon entre el diámetro, o puede ser diámetro entre epsilon, todo va a depender del diagrama de Moody que tú tengas. En este otro eje que está aquí a la izquierda vamos entonces a ubicar el valor del factor de fricción. Entonces, ¿cuál va a ser el procedimiento para determinar el factor de fricción a través del diagrama de Moody? Bueno, si nos damos cuenta, el diagrama de Moody consta de estos ejes, dos ejes verticales y un eje principal horizontal. Aquí vamos a tener unas curvas, ¿verdad? Estas curvas me van a representar el valor de la rugosidad relativa. Son curvas, no son líneas, sino curvas. Se mueven en esta forma. Se mueven desde la zona laminar o de transición hasta la zona de turbulencia completa, que es todo esto. Tenemos varias zonas en este diagrama de Moody. ¿Cómo se va a utilizar? Supongamos que tú determinaste tu número de Reynolds y te dio un valor de 7 por 10 a la 5. Entonces lo ubicas aquí y lo proyectas verticalmente hacia arriba. Calculaste tu rugosidad relativa y te dio 0,02, aproximadamente 0,02. Entonces lo ubicas aquí en tu curva de 0,02, ¿verdad? Entonces, donde se intersecta en tu curva de la rugosidad relativa con tu valor del número de Reynolds, ese punto lo proyectas horizontalmente hacia la izquierda, ¿verdad? Donde se intersecta entonces con el eje, ahí te va a dar el valor aproximado de ese factor de fricción. Es un método sencillo, no es tan complicado como parece, solamente va a depender de la acuciosidad, ¿verdad?, o de la habilidad que tú tengas para poder ubicar estos valores. Eso va a depender entonces del valor de ese factor de fricción, un valor que es aproximado, no exacto. ¿Qué puede suceder o qué te puede complicar el uso de este diagrama de Moody? Te lo puede complicar que el valor de la rugosidad relativa te dé entre dos valores de la rugosidad relativa, es decir, que no esté tan próximo a este ni tan próximo a este, sino que esté en el medio. Cuando eso sucede, generalmente se recurre a la interpolación. Necesitan interpolar para poder determinar ese valor del factor de fricción, que ustedes saben interpolar, ya lo vieron en física, que me recuerdo, o en matemáticas. Ok, bueno, entonces la manera de utilizar el diagrama de Moody. Vamos entonces a continuar a ver las pérdidas por accesorios e instalaciones hidráulicas, es decir, las pérdidas secundarias. La magnitud, ¿verdad?, de las pérdidas de energía producidas por muchos tipos de válvulas y conectores es directamente proporcional a la velocidad promedio de flujo en el conducto en la vecindad donde se presenta la pérdida menor, multiplicado por K, que es el coeficiente de resistencia que por lo general se encuentra experimentalmente, ya que depende de la geometría del elemento que esté ocasionando esa pérdida. Como veremos más adelante, dependiendo de la geometría que me esté generando esa pérdida secundaria, vamos a proceder para determinar ese coeficiente de resistencia. Este B, como dijimos, representa la velocidad en la vecindad del elemento que me esté generando esa pérdida. Entonces, los valores experimentales de la pérdida de energía generalmente se reportan en términos de un coeficiente de resistencia K. Estas pérdidas de energía son proporcionales a la cabeza de velocidad del fluido. El fluido está alrededor de un codo a través de una dilatación o contracción de la sección de flujo o a través de una válvula, como ya dijimos anteriormente. Vamos a analizar los casos que se nos pueden presentar para determinar ese coeficiente K para posteriormente calcular esa pérdida de energía producto de ese elemento. Entonces, el primer caso que se nos presenta es
una dilatación súbita. Como podemos ver en la figura, ¿verdad? La dilatación súbita se da cuando un fluido fluye de un conducto de menor diámetro a otro de mayor diámetro. Esto genera que su velocidad disminuya abruptamente, ocasionando una turbulencia, como lo podemos ver en esta zona. Y esta turbulencia es la culpable entonces de esa pérdida de energía. Esa pérdida de energía se calcula a partir de esta ecuación, o de la ecuación que ya vimos anteriormente, ¿verdad? H sub LS, acotando que es una pérdida secundaria, va a ser igual a K por la velocidad al cuadrado entre 2 veces la gravedad, donde B es la velocidad de flujo promedio en el conducto de menor diámetro, ¿sí? O el conducto que está delante de la dilatación. La magnitud de K va a depender tanto de la proporción de diámetros de 2 de 1, es decir, diámetro mayor entre diámetro menor, como de la velocidad V1. Y lo vamos a obtener a través de las siguientes figuras que se nos van a presentar. Es decir, que esos valores del K van a depender de la relación de la proporción de diámetro mayor entre diámetro menor y de la velocidad. Tenemos en el primer caso una tabla. Si utilizamos la tabla, estas tablas tienen el principio de funcionamiento es parecido a las tarjetas de coordenadas de los bancos. Si ustedes han utilizado su tarjeta de coordenadas de los bancos, bueno, se les puede facilitar el uso de estas tablas para determinar ese coeficiente de resistencia. Que si tu proporción de tu proporción de diámetro te dio 1.8, ¿verdad? Y tu velocidad es de aproximadamente 1.2, si tú intersectas esos valores, entonces el valor del coeficiente K va a ser igual a 0,48. Sustituyes ese valor aquí con tu velocidad, que es la velocidad en el conducto de menor diámetro, entonces puedes calcular esa pérdida, ¿sí? En el caso de utilizar la tabla. En el caso de utilizar el gráfico, es parecido entonces al procedimiento del diagrama de Moody. Aquí en este eje tú ubicas tu relación de diámetro y con estas curvas entonces tú ubicas tu velocidad, ¿sí? Entonces intersectas tu relación, el valor de tu relación de diámetro con el valor de tu velocidad, donde se intersectan, entonces proyectas a la izquierda horizontalmente y vas a obtener el valor de tu coeficiente K. No hay ninguna complicación. Veamos el siguiente caso. En el caso de que la pérdida me la genere una dilatación gradual, la dilatación gradual se da cuando el fluido fluye, ¿verdad?, de un conducto menor a otro mayor a través de una sección cónica entre los dos conductos. Esto genera una pérdida menor. Ok, como dijimos, parecido al caso anterior, ¿verdad? La única diferencia es que esta pared ya no es completamente vertical, sino que tiene un cierto grado de inclinación que forma entonces un ángulo. Entonces la pérdida de energía para una dilatación gradual se calcula a partir de la ecuación que ya hemos dicho, donde B es la velocidad en el punto 1 en el conducto de menor diámetro, como el conducto que está delante de la dilatación. La magnitud de K depende tanto de la proporción de diámetro de 2 de 1 o diámetro mayor entre diámetro menor, como del ángulo del cono o ángulo θ. Y en la siguiente figura se dan varios valores de θ y de relación de diámetro. Igual que para el caso anterior, ¿verdad? En caso de que utilicemos esta tabla, en esta columna vamos a ubicar los valores de las relaciones de diámetros y en esta fila, ¿verdad?, vamos a ubicar entonces los valores del ángulo θ. Parecido al principio de las tarjetas de coordenadas. Tú ubicas tu valor de la proporción de diámetro, ubicas tu valor del ángulo θ y donde se intersectan, y entonces ese va a ser el valor de tu coeficiente K. Supongamos ahora que la pérdida te la genera no una dilatación sino una contracción súbita. La contracción súbita se da cuando el fluido ahora fluye de un conducto de mayor diámetro a otro de menor diámetro. Para el caso de una contracción súbita, el mecanismo mediante el cual se pierde energía debido a este elemento es bastante complejo, pero solo podemos decir que para calcular esa pérdida de energía debido a esa contracción súbita se calcula a partir de la ecuación que hemos visto anteriormente, donde B es la velocidad en la corriente hacia abajo del conducto menor. Es decir, B siempre va a ser la velocidad en el conducto de menor diámetro a partir de la contracción. El coeficiente K depende de la proporción de los tamaños de los conductos, es decir, de la proporción de diámetro mayor y entre diámetro menor.
este caso el diámetro 1, que es el diámetro mayor, entre el diámetro 2, que es el diámetro menor, y de la velocidad de flujo como se muestra en la figura. Igual, como hemos dicho, ¿verdad? El mismo principio de la tarjeta de coordenadas, ubica tu proporción de diámetro, el valor de la proporción de diámetro, ubicas el valor de tu velocidad, y donde se intersecten esos dos valores, ahí vas a ubicar el valor de K. Ahora la pérdida te la genera no una contracción súbita, sino una contracción gradual. La pérdida de energía por una contracción puede disminuirse haciendo la contracción más gradual, y esto se logra mediante una sección cónica entre los dos diámetros. Esa pérdida de energía para una contracción gradual se calcula a partir de esta ecuación, donde el coeficiente de resistencia se basa en la cabeza de velocidad en el conducto menor después de la contracción. La figura siguiente muestra los datos para el coeficiente de resistencia contra la proporción de diámetro para varios valores del ángulo del cono. Estos datos son para números de reinos mayores que 1 por 10 a la 100. En estas figuras que aparecen aquí o en estos gráficos podemos entonces determinar ese valor de K para la relación de diámetros, la relación de proporción de diámetro mayor entre diámetro menor. Mismo principio que hemos discutido, parecido al diagrama de Moody, ¿verdad? En este eje ubicas tu proporción de diámetros, ¿sí? O el valor de tu proporción de diámetros que vas a intersectar con cada una de estas curvas dependiendo del valor de θ, ¿verdad? Si θ está entre de 120, de 105, entre 50 y 60, entonces intersectas el valor de tu proporción de diámetro con esta curva, lo proyectas horizontalmente hacia la izquierda y aquí vas a obtener entonces el valor de tu coeficiente K. Igual para estos casos y diferentes valores de el diámetro θ del ángulo. Generalmente, ¿verdad? Para no complicarnos tanto y seguir alargando el tema, ¿verdad? Generalmente esos valores para estos casos se les puede dar directamente, no es necesario estarlo calculando por medio de tablas, se les puede dar directamente en el problema o en el ejercicio que se les presente, por lo que no se deben preocupar mucho por esta situación o para estos casos. Siguiente caso. La pérdida ahora te la genera una salida de tanque. La salida de tanque se da durante el flujo de un fluido de un conducto hacia un gran depósito o tanque. Esto genera que su velocidad disminuya hasta casi cero, por lo que la energía cinética se disipa. Esa disminución de la energía cinética es lo que te genera esa pérdida de energía, que se llama entonces pérdida de salida. La pérdida de energía para esta condición se calcula a partir de la ecuación H sub L es igual a 1.0 por la cabeza de velocidad. Entonces el valor de K ya es directamente 1.0 y se usa sin importar la forma de la salida donde el conducto se conecta con la pared del tanque. Diferentemente de la forma que tenga esta salida de tanque, se utiliza ese valor de K de 1.0 y la velocidad va a ser la velocidad dentro del conducto siempre. Vamos para el caso que la pérdida te la genere no una salida de tanque sino una entrada. Las pérdidas de entrada podemos ver en la figura. Un caso especial de una contracción ocurre cuando el fluido fluye desde un encomiendo o tanque relativamente grande hacia un conducto. Entonces el fluido debe acelerar desde una velocidad relativamente despreciable a la velocidad de flujo dentro del conducto. La facilidad con que se realiza la aceleración determina la cantidad de pérdida de energía y por lo tanto el valor del coeficiente de resistencia de entrada va a depender de la geometría que tenga esa entrada. De la siguiente figura muestran 4 configuraciones diferentes y el valor sugerido de K para cada una de esas entradas. Entonces las líneas de corriente ilustran el flujo de fluido hacia el conducto y muestran esa pérdida en sí va a depender entonces de la forma o de la geometría que tenga esa entrada de tanque, ¿verdad? Entonces tenemos los siguientes casos. Para el caso en que esa entrada tenga el conducto de proyección hacia adentro, ¿verdad? Es decir, el conducto se proyecta hacia adentro del tanque a una cierta distancia. Para este caso, el valor de K va a ser 1.0 directamente. En el caso que la entrada tenga esta geometría, ¿verdad? Que se proyecta hacia adentro del tanque.
Entonces K igual a 1.0. En el caso de una entrada de borde cuadrado como este que tenemos aquí, en este caso K es igual a 0.5. Y para el caso que la entrada tenga una forma achaflanada, entonces, es decir, esta forma inclinada de las paredes de esa entrada o entrada achaflanada, para ese caso el valor del coeficiente de resistencia es 0,25. Finalmente, si la entrada tiene esta forma, ¿verdad? Una entrada redondeada, ¿sí? Entonces K va a depender de la relación del radio que tenga esta entrada entre el diámetro del conducto o de la tubería, diámetro dentro de la tubería, y el radio que tenga la forma de esta entrada. Dependiendo de esa relación, podemos entonces determinar el valor de K. Con ese valor de K lo sustituimos en la ecuación y podemos entonces determinar la pérdida por ese accesorio. Ojo, volvemos a acotar que V es la velocidad dentro del conducto, ¿sí? El menor diámetro. Para el caso que la pérdida me la genere una válvula o una juntura, para este caso vamos a decir que se dispone de muchos tipos diferentes de válvulas y junturas de varios fabricantes para especificación e instalación en sistemas de flujo de fluido. Las válvulas se utilizan para controlar la cantidad de flujo y pueden ser válvulas de globo, de ángulo, de mariposa, otros varios tipos de válvulas de verificación y muchas más. Entonces, la pérdida de energía incurrida como flujo de fluidos a través de una válvula o juntura se calcula a partir de esta ecuación, ¿sí? Una ecuación que ya hemos visto anteriormente. El valor de K se reporta a través de esta otra fórmula. K va a ser igual, o coeficiente de resistencia va a ser igual a L sub E sobre D por F sub T. L sub E sobre D representa el valor de la proporción de longitud equivalente y se va a obtener o se va a reportar en las tablas que vamos a ver a continuación. El término F sub T es el factor de fricción en el conducto al cual está conectada la válvula o juntura, tomado en la zona de turbulencia completa. Quiere decir que este valor K igual a la proporción de longitud equivalente lo vamos a obtener a través de una tabla y va a depender entonces de la geometría o del tipo de accesorio que me esté generando esa pérdida. F sub T va a depender también de la tubería principal a la cual esté conectado ese accesorio. ¿Por qué? Lo vamos a ver más adelante. En nuestro gráfico que tenemos aquí a la izquierda, ¿verdad? Podemos ver entonces los valores de la longitud, la proporción de longitud equivalente para los diferentes tipos de válvulas, de codos, T y válvulas de bola, ¿verdad? Entonces, dependiendo del dispositivo que me esté generando esa pérdida, entonces voy a hallar la longitud o la proporción de longitud equivalente, es decir, de la forma que tenga y de la condición en que esté en el sistema, ¿verdad? Si está abierto por completo, si está medio abierto, si está abierta a la mitad o 3/4 partes. Para cada uno de esos casos vamos a obtener el valor de la proporción de longitud equivalente. En esta tabla que aparece al lado derecho, ¿verdad? Tenemos entonces el factor de fricción F sub T en zona de turbulencia completa para conductos de acero comercial nuevo y limpios. Es decir, que en el caso de que tu accesorio esté conectado a una tubería de acero comercial, entonces el factor de fricción lo obtienes directamente de esta tabla. Aquí lo tienes entonces para los diferentes tamaños del conducto, nominal en pulgadas. Dependiendo del tamaño de ese conducto, ¿verdad? Entonces lo puedes ubicar directamente en esta tabla para el caso de que esté fabricado en acero comercial. ¿Qué pasa si esa tubería o ese conducto principal al cual está unido ese elemento o esa válvula, esa juntura, no es de acero comercial, sino que está fabricado de otro tipo de material como un cobre o un de hierro o de plástico? Si ocurre eso, entonces ese factor de fricción F sub T lo vas a obtener igual que en el caso de la ecuación
de Darcy, es decir, a través del diagrama de Moody. Necesitas determinar el número de Reynolds, la rugosidad relativa, para entonces poder ubicar en el diagrama de Moody el factor de fricción F sub P. Quiere decir esto entonces que en el caso de que la tubería principal sea de otro tipo de material diferente al acero comercial, entonces este factor de fricción F sub P va a ser igual al factor de fricción de la ecuación de Darcy, y por lo tanto tienes que emplear el diagrama de Moody para poderlo determinar. Entonces, hasta aquí el encuentro de hoy. Espero que haya sido de gran ayuda, hayan podido manejar los conceptos aquí vistos, ¿verdad? Hayan sabido aprovechar este tiempo empleado para este clase. Y entonces, haciendo un resumen rápidamente de lo que vimos hoy, podemos decir, ¿verdad?, que comenzamos la unidad interpretando la ecuación general de la energía, luego analizamos las energías, ¿verdad?, o clasificamos las energías que se desarrollaban cuando un fluido era transportado desde un punto a otro a través de un sistema de transporte de fluidos. Luego vimos la nomenclatura para representar esas energías. Posteriormente describimos la ecuación general de la energía para finalmente entonces analizar el flujo de fluidos y las pérdidas de energías en fluidos incompresibles, ¿verdad? Y estudiar las fórmulas y los métodos para calcular estas pérdidas primarias y estas pérdidas secundarias en instalaciones hidráulicas. Por su atención, muchísimas gracias. Los invito entonces para una próxima oportunidad.